¿Y si todo lo que nos han contado sobre nuestro pasado está equivocado? Miramos la Gran Pirámide de Giza y, bueno, vemos un monumento de escala y precisión imposibles. La arqueología tradicional cuenta una historia simple. Fue construida por el faraón Keops alrededor del 2500 a.C. Dicen que era una tumba, construida con cinceles de cobre y fuerza bruta. ¿Pero es esa toda la verdad? ¿Esa simple explicación realmente encaja con la evidencia ante nuestros propios ojos? Creo que debemos hacer las preguntas difíciles. Debemos desafiar las respuestas cómodas. Las pirámides permanecen como un testamento silencioso, un enigma esperando que lo resolvamos. El misterio no es solo cómo se construyeron, sino quién las construyó y, crucialmente, cuándo. La narrativa oficial parece incompleta. Nos pide que creamos que una sociedad de la temprana edad del bronce desarrolló repentinamente las habilidades para extraer, transportar y levantar bloques de granito de varias toneladas con precisión milimétrica. Supuestamente alinearon esta colosal estructura con el norte verdadero, con una precisión que los constructores modernos tendrían dificultades para lograr. Luego, después de construir estas maravillas, este increíble conocimiento simplemente desapareció. Las pirámides construidas por faraones posteriores fueron imitaciones pobres, sombras desmoronadas de las obras maestras de Giza. Esto no suena como una progresión natural de la tecnología. Suena como una sociedad que heredó algo profundo y lentamente olvidó cómo usarlo. La historia simplemente no cuadra. Piensen en la logística pura de la operación. Millones de bloques de piedra masivos, algunos que pesan hasta 80 toneladas, fueron transportados desde canteras a cientos de kilómetros de distancia. Luego, fueron levantados a alturas asombrosas. Los pasajes internos, como la Gran Galería, son maravillas de la ingeniería. Los llamados pozos de aire apuntan con increíble precisión a estrellas específicas, tal como estaban posicionadas hace miles de años. Sugerir que todo esto se hizo para la cámara funeraria de un solo faraón parece disminuir el verdadero significado de la estructura. Estamos viendo un monumento planetario, un mensaje codificado en piedra que ha sobrevivido a imperios y religiones. La Esfinge, sentada en silencio cerca, profundiza aún más el misterio. Se nos dice que fue tallada por el faraón Khefren, el sucesor de Keops. Su rostro, dicen, es el suyo. Sin embargo, la evidencia en el terreno cuenta una historia muy diferente. Las proporciones de la cabeza son extrañamente pequeñas en comparación con su enorme cuerpo leonino. Esto sugiere que la cabeza pudo haber sido retallada en una fecha posterior, a partir de un original mucho más antiguo y grande. El verdadero secreto de la Esfinge, y por extensión de las pirámides, no se encuentra en los libros de texto aceptados. Está escrito en las propias piedras, en el lenguaje de la geología y la astronomía. Solo necesitamos aprender a leerlo. La clave para desentrañar este antiguo secreto puede residir en la Gran Esfinge. Los egiptólogos tradicionales insisten en que fue tallada alrededor del 2500 a.C. Pero hay un problema evidente con esta fecha. El cuerpo de la Esfinge y las paredes de su recinto muestran fisuras profundas y verticales. Estas son las señales inconfundibles de erosión por fuertes lluvias, no por viento y arena como cabría esperar en un desierto. Los geólogos que han estudiado estos patrones son claros. Este tipo de erosión por agua solo pudo haber ocurrido durante un periodo mucho más húmedo en el pasado de Egipto. La última vez que la meseta de Giza experimentó lluvias tan intensas y sostenidas fue miles de años antes de que los faraones llegaran al poder, al final de la última edad de hielo. Esta evidencia geológica apunta a una conclusión asombrosa. La Esfinge podría tener más de 12.000 años. Esto situaría sus orígenes en un periodo remoto de la historia que apenas entendemos, un tiempo de cambio climático cataclísmico a medida que el mundo emergía del hielo. Esta no es una idea marginal. Es una observación científica hecha por geólogos cualificados como el Dr. Robert Schoch. La negativa de la arqueología tradicional a siquiera considerar esta evidencia es profundamente preocupante. Sugiere una adhesión dogmática a una línea de tiempo establecida, incluso cuando se enfrenta a hechos contradictorios. Las piedras están gritando su historia, pero los expertos parecen decididos a no escuchar. Las pirámides mismas añaden otra capa a esta antigua línea de tiempo, esta escrita en las estrellas.
Las 3 pirámides principales de Giza no están colocadas al azar. Su disposición en el suelo es un espejo perfecto de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero la alineación no es perfecta para el cielo del 2500 a.C. Usando software astronómico, podemos retroceder los relojes de los cielos. Encontramos que la disposición de las pirámides en el suelo coincidía perfectamente con el patrón del cinturón de Orión en el cielo alrededor del año 10.500 a.C. En ese momento preciso, la Esfinge, con su cuerpo de león, habría mirado directamente a su contraparte celestial, la constelación de Leo, que se alzaba en el horizonte en el equinoccio de primavera. Esta convergencia de astronomía y arquitectura es demasiado precisa para ser una coincidencia. Es un reloj celestial que marca una fecha específica y antigua, una fecha que se alinea perfectamente con la evidencia geológica de las lluvias en la Esfinge. También apunta a un tiempo conocido por los geólogos como el Dryas reciente, un periodo de inmensa agitación global. ¿Podría ser el complejo de Giza un marcador de esta época olvidada? Un monumento construido por los supervivientes de una civilización perdida. Estas no son especulaciones descabelladas. Son conclusiones extraídas del mapeo de las estrellas y la lectura de la piedra, evidencia directa que desafía los cimientos mismos de nuestra versión aceptada de la historia. La idea de una civilización altamente avanzada que existió en el 10.500 a.C. podría sonar imposible. ¿Dónde está la evidencia de tal cultura? Durante mucho tiempo, los arqueólogos habrían dicho que no había ninguna. Creían que hace unos 12.000 años, la humanidad estaba compuesta por grupos simples de cazadores-recolectores. Pero luego, llegó un descubrimiento que destrozó ese paradigma. En la actual Turquía, los arqueólogos descubrieron Göbekli Tepe. Es un vasto complejo de templos de pilares de piedra masivos e intrincadamente tallados. El sitio ha sido datado de manera confiable en al menos 9600 a.C., lo que lo hace más de 6000 años más antiguo que Stonehenge o las primeras pirámides de Egipto. Göbekli Tepe demuestra que los humanos estaban organizando, extrayendo y construyendo a una escala megalítica miles de años antes de lo que se pensaba. Los pilares están cubiertos de sofisticados grabados de animales y símbolos abstractos, lo que sugiere una cosmología rica y compleja. Este no fue el trabajo de simples cazadores-recolectores. Este fue el trabajo de una cultura con conocimientos avanzados, organización y una profunda comprensión de la ingeniería y el simbolismo. Si tal sitio existió en Turquía, ¿por qué es tan difícil creer que otro grupo, quizás incluso más avanzado, podría haber estado trabajando en la meseta de Giza al mismo tiempo? Göbekli Tepe es la prueba irrefutable, la prueba física de un capítulo perdido en la historia humana. Este capítulo perdido no solo se insinúa en la piedra y la tierra, resuena en los mitos y leyendas de todo el mundo. Platón escribió sobre la gran civilización perdida de la Atlántida, que fue destruida en un solo día y noche de infortunio en un gran cataclismo. Los propios textos del antiguo Egipto hablan de un primer tiempo, o Septepi, una edad de oro cuando los dioses caminaron entre los hombres. Estos dioses, decían, trajeron los dones de la civilización, la ley, la agricultura y la arquitectura a la gente del Valle del Nilo. Los faraones del período dinástico se veían a sí mismos como los herederos de este legado divino, tratando de replicar la gloria de esa era perdida hace mucho tiempo. Estas no son solo historias fantasiosas. Son recuerdos culturales, fragmentos de una verdad olvidada transmitida a través de generaciones. Los egipcios veneraban al dios Tot, el guardián del conocimiento sagrado y el inventor de la escritura y la ciencia. Los textos sumerios, incluso más antiguos que los egipcios, hablan de los Apkallu, 7 sabios que sobrevivieron a una gran inundación y trajeron sabiduría a la humanidad. Estas historias, de diferentes culturas separadas por vastas distancias, todas cuentan la misma historia. La civilización no fue una invención lenta y gradual, fue un legado, una herencia de un pueblo profundamente sabio y antiguo que sobrevivió a una catástrofe global. Si las pirámides y la Esfinge son legados de una civilización perdida, ¿quiénes fueron estos maestros constructores? Una de las respuestas más convincentes, y honestamente controvertidas, proviene de la antigua Mesopotamia. Los sumerios, la primera civilización conocida del mundo, dejaron miles de tablillas de arcilla. Descifradas por eruditos como Zecharia Sitchin, estas tablillas cuentan una historia extraordinaria.
Hablan de seres poderosos que vinieron a la tierra desde los cielos. Los llamaron los Anunnaki, que se traduce como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Estos seres no eran espíritus etéreos. Se les describía como individuos físicos, de carne y hueso, que vivieron durante miles de años. Según estos textos antiguos, los Anunnaki vinieron a la tierra en busca de un recurso precioso, oro. No por riqueza, sino con un propósito tecnológico: reparar la atmósfera defectuosa de su planeta natal, Nibiru. Establecieron su primera colonia en la región que ahora llamamos el Medio Oriente. Los textos describen sus luchas y su necesidad de trabajadores para extraer el oro. Esto los llevó a una decisión trascendental. Usarían su conocimiento avanzado de ingeniería genética para crear una raza de trabajadores. Tomaron a los homínidos existentes en la Tierra y los mejoraron con su propio ADN, creando al Homo sapiens nosotros. Fuimos creados, sugieren las tablillas, para ser sus sirvientes. Esta teoría, tan impactante como suena, proporciona una explicación asombrosamente directa para muchos misterios antiguos. ¿Quién construyó las pirámides? Quizás fueron los propios Anunnaki, usando tecnologías que aún no podemos comprender. O quizás guiaron a los primeros humanos, enseñándoles los principios avanzados de ingeniería, geología y astronomía necesarios para construir tales monumentos. Esto explicaría la aparición repentina de conocimiento sofisticado y su posterior declive. Una vez que los Anunnaki partieron, o su influencia disminuyó, la humanidad se quedó con las estructuras monumentales, pero solo con una comprensión fragmentada de la ciencia detrás de ellas. El simbolismo encontrado en Egipto y Sumeria parece apoyar esta conexión. Los dioses egipcios a menudo eran representados como seres que descendían de las estrellas. El símbolo persistente del disco alado, visto tanto en el arte egipcio como en el mesopotámico, es interpretado por muchos como una representación de una nave voladora. La obsesión egipcia con el oro y la vida después de la muerte podría ser un recuerdo distorsionado del propósito original de los Anunnaki en la Tierra y sus vidas increíblemente largas. Las historias de dioses como Osiris e Isis, quienes trajeron la realeza y la civilización, se alinean perfectamente con los relatos sumerios de líderes Anunnaki, que gobernaron a su fuerza laboral humana. Los egipcios dinásticos, la gente de la que leemos en los libros de historia, no fueron necesariamente los arquitectos de los monumentos de Giza. En cambio, pudieron haber sido los afortunados herederos de un legado mucho más antiguo. Imaginen a los primeros habitantes del Valle del Nilo, miles de años después del gran cataclismo del Drías reciente. Habrían descubierto estas colosales estructuras erosionadas de pie en silencio en la meseta. Para ellos, estos edificios habrían sido verdaderamente milagrosos, mucho más allá de sus propias capacidades tecnológicas. Es natural que los hubieran visto como obra de los dioses, creaciones de ese mítico primer tiempo, Sep-Tepi. No construyeron la Gran Pirámide, la encontraron. No tallaron la Esfinge original, la descubrieron. Lo que hicieron fue reclamar estos monumentos como propios. Construyeron sus propias pirámides, más pequeñas y menos sofisticadas, cerca, intentando copiar a los antiguos maestros. Volvieron a tallar la cabeza erosionada de la gran figura de león a semejanza de uno de sus faraones, Kefren. Quitaron la arena del desierto invasor y construyeron templos alrededor de estas antiguas estructuras, integrándolas en su propia cosmología religiosa. Se convirtieron en los guardianes de un paisaje sagrado cuyo propósito original probablemente se les había perdido. Esta perspectiva explica muchas inconsistencias en el registro arqueológico. Explica por qué la ingeniería de las pirámides de Giza es tan superior a todo lo que vino después. Explica por qué los textos de las pirámides, encontrados en pirámides posteriores, hablan de ascender a las estrellas para unirse a los dioses, un posible eco de los orígenes celestiales de los Anunnaki. Los faraones no intentaban construir tumbas. Intentaban reconectarse con la fuente divina de su civilización. Intentaban usar estas estructuras antiguas como portales, como puertas estelares, para seguir a los dioses de regreso a su hogar celestial. Esto hace que la civilización egipcia sea aún más fascinante. Eran una cultura que vivía a la sombra de un pasado olvidado y divino. Toda su sociedad, su religión y su arte fueron moldeados por esta profunda herencia. El sarcófago en la cámara del rey de la Gran Pirámide quizás nunca estuvo destinado a un cuerpo humano. Pudo haber sido una pieza de tecnología, un dispositivo cuya función los egipcios solo podían adivinar.
estaban interpretando una ciencia perdida como magia y religión, haciendo todo lo posible para honrar un poder que ya no podían entender ni replicar. Así que nos quedamos con dos historias contrapuestas. Por un lado está la visión académica y convencional. Nos dice que las pirámides eran tumbas, construidas en un estallido de genialidad por los egipcios de la Edad del Bronce, y que la esfinge es el rostro de Kefren. Esta historia es simple, ordenada y encaja cómodamente dentro de la línea de tiempo establecida del progreso humano. Nos exige ignorar la preocupante evidencia de erosión por agua, las precisas alineaciones estelares con el 10.500 a.C. y la existencia de sitios como Göbekli Tepe. Nos pide que creamos en un milagro tecnológico que apareció y desapareció sin dejar rastro. Por otro lado, está la teoría alternativa. Esta historia es más compleja y mucho más profunda. Sugiere que los monumentos de Giza son mucho más antiguos de lo que nos dicen, legados de una civilización perdida que floreció durante la última edad de hielo. Los conecta con mitos globales de dioses y cataclismos, y quizás incluso con visitantes extraterrestres conocidos como los Anunnaki. Esta narrativa abraza la evidencia geológica y astronómica. Pinta una imagen de la humanidad no como la cúspide de la creación, sino como una especie con amnesia, herederos de un pasado tan magnífico y extraño que apenas podemos imaginarlo. Esto no se trata de faltar el respeto a los logros de los egipcios dinásticos. Su cultura fue increíble. Pero debemos tener el coraje de preguntar si fueron el comienzo de la historia o un capítulo en el medio. Descartar la visión alternativa como pseudociencia sin involucrarse genuinamente con la evidencia es un acto de cobardía intelectual. El trabajo de la ciencia es cuestionar, explorar y seguir los datos a donde quiera que lleven, incluso si llevan a conclusiones incómodas que derriban décadas de dogma. No debemos permitir que los guardianes del viejo paradigma cierren el debate. En última instancia, la elección de qué creer es suya. Pero les insto a no aceptar ninguna historia simplemente porque les digan que es la verdad. Miren la evidencia por ustedes mismos. Lean los mitos antiguos. Estudien las estrellas. Consideren la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más misterioso y maravilloso de lo que nos han enseñado. Al cuestionar la historia de nuestros orígenes, nos abrimos a un universo de nuevas posibilidades. Somos una especie con una historia olvidada, y la búsqueda para recuperarla es la aventura más importante que podemos emprender.